que este es un momento apasionante para el que se vaya a dedicar a este sector en los próximos años. Estamos en el comienzo de una revolución. En el ámbito marítimo, lo que es evidente es que si queremos llegar a una reducción del 100% de los gases de efecto invernadero para el año 2050, debemos encontrar soluciones tecnológicas basadas en combustibles alternativos. Desde Europa, el acuerdo Green Deal de finales del año pasado, del 19, que pretende hacer una transformación verde dedicando 1/3 de los recursos, establece el marco en el que nos movemos los puertos. Tendremos como rol el ser claves para ayudar en el camino hacia estos nuevos combustibles, pero para el transporte marítimo el actor clave sigue siendo el buque y las navieras. En un futuro en el que convivirán diversos combustibles, los puertos deberán estar preparados para disponer de las infraestructuras necesarias de suministro de cada uno de los diferentes combustibles. Seguramente la generación renovable para la producción en puerto de algunos de estos combustibles, la incentivación a los buques limpios mediante bonificaciones y la adecuada regulación y control de las operaciones de suministro. Visto este marco general, el Puerto de Barcelona está trabajando en esta línea por medio de 3 pilares: la transición hacia un nuevo modelo energético, la reducción de la contaminación atmosférica y la descarbonización de la actividad portuaria. El puerto de Tarragona, como puerto energético, toma parte en esta carrera de nuevos combustibles o de combustibles alternativos, adoptando y adaptando medidas urgentes en materia de cambio climático y en transición a una economía descarbonizada, buscando soluciones ambientales de cara a una transición energética donde cumple un papel muy importante el cambio radical en sus emisiones contaminantes. Nuestro plan de sostenibilidad, en el que este año 2020 tiene como objetivo marcar una década de acción ambiciosa para conseguir los objetivos marcados para llegar al 2030, tanto de sostenibilidad económica, medioambiental y social. Y nuestro futuro del puerto como infraestructura logística pasa por una intermodalidad, el fomento sobre todo del ferrocarril, el impulso de nuevos tipos de combustibles verdes y nuevas fuentes de energía renovable. Garantizar la circularidad de todos esos proyectos para mantener una política de transparencia y comunicación abierta y global como pilar fundamental de toda organización. Por el tipo de ruta y por el tipo de tipología de social shipping que hacemos, encajábamos perfectamente dentro de el proyecto de utilizar gas natural licuado como combustible alternativo. Esas remotorizaciones, esos barcos que tenemos a gas natural licuado, son un paso previo, permitirán un paso para el uso del biogás, del metano de reciclaje, y el siguiente paso, el de hidrógeno, con hará falta hacer ciertas adaptaciones, pero son susceptibles de ser aplicadas estos barcos, que ya son una realidad, que los veis navegando. El sector marítimo es el que tiene una hoja de ruta normativa más claramente establecida, sobre todo como consecuencia de las acciones tanto de la IMO como, especialmente en los últimos años, con foco en los puertos de cero emisiones por parte de la Unión Europea. En el caso marítimo, aunque el efecto global de sus emisiones es del 3%, hay que tener en cuenta que ese 3% viene de apenas, y digo apenas por la particularidad, 90.000 buques. Además, hay que tener en cuenta el alto impacto que su actividad tiene en la calidad del aire de las ciudades portuarias, y especialmente si tenemos en cuenta que al final un puerto es un nodo logístico y por tanto el nivel de interacción y efecto indirecto que esa actividad marítima tiene sobre el transporte terrestre que interacciona con él es notable. Solo decir que en España, alrededor de los puertos y las ciudades donde hay puertos, casi se mueve el 40% del transporte pesado de mercancías. Viendo un poco las diferentes alternativas sobre cómo descarbonizar el sector, está claro que casi un 70% dependen de la transformación del buque. El GNL es competitivo si consideramos el coste de transformación, de adecuación o de implementación de GNL en un nuevo buque.
Fundamentalmente porque, con independencia de la tipología del mismo, obviamente los retornos de inversión son variables, pero si atendemos a los datos que aquí presento, está claro que todos ellos son inferiores a 10 años. ¿Por qué es importante esa cifra? Porque competimos contra tecnologías mucho menos maduras, y esa madurez, a día de hoy, se establece que nunca será viable antes de 10 años. Quiere decir que la adopción del GNL como un combustible en el sector marítimo da la garantía de que, desde el punto de vista económico, te permitiría incluso hibridar a posteriori. Con los nuevos combustibles posiblemente vayamos a sistemas híbridos en los que el motor, la turbina o lo que sea, estará, posiblemente motor o turbina, estará alimentado por los combustibles alternativos y combustibles de nueva generación, apoyados en proporción híbrida por baterías, por vela o por pilas de combustible. ¿Qué ases tenemos para la descarbonización? A corto plazo podemos utilizar logística, podemos utilizar hidrodinámica o podemos utilizar la maquinaria para reducir la contaminación. No llegaríamos a más de un 20%. Por ejemplo, con logística, reducir velocidad, tamaño de buques, rutas alternativas, en hidrodinámica, haciendo una optimización del casco, utilizando barreras de aire, etcétera, en maquinaria haciéndolo más eficientes. Pero para llegar al 100% de descarbonización y cumplir con los objetivos tanto de IMO como de Europa y de más reguladores, pues nos vamos a combustibles alternativos o quizá no lo logremos. En el 2019, DNVGL publicó la segunda edición de su libro blanco sobre combustibles alternativos. Veis en pantalla el abanico de combustibles que en mayor o menor cantidad estaban disponibles en ese momento, hace un año. Indicamos en distintos colores el nivel de emisión de los diversos contaminantes. Como veréis, los combustibles, digamos, más amistosos con el medio ambiente que van a cumplir son el hidrógeno y propulsión totalmente eléctrica. Hemos marcado el gas natural licuado precisamente porque, como ya se ha hablado hoy, por precio, emisiones, infraestructura y madurez de la tecnología, parecía ser, y lo está haciendo, el sustituto más prometedor de los hidrocarburos de origen fósil. ¿Por qué es tan atractivo el hidrógeno a primera vista? Es abundante y está disponible en todo el mundo, no como el gas o el petróleo. Lo hay a nivel mundial. En una pila de combustible, por ejemplo, el residuo es oxígeno, agua, electricidad y calor. No hay otro tipo de contaminantes. Como combustible, emisiones en óxido de hidrógeno, de nitrógeno, azufres, partículas sólidas, cero. No es un gas de efecto invernadero tampoco, no es tóxico, se puede obtener fácilmente, se puede producir a partir de recursos renovables y es fuente para otros combustibles, los determinados e-fuels y blue fuels.